Hola, 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 ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo programa de Mates y Fútbol. Mi nombre es Agustín Espósito. Es un placer estar con todos ustedes en este nuevo episodio de Mates y Fútbol que como siempre vas a tener disponible tanto en Spotify como en iVoox, como también en nuestro canal de YouTube que es No Huddle OK. De la misma manera nos encontrás en TikTok y en Twitch y además estamos en Twitter y en Instagram como @NFL No Huddle. Continuamos con los que son las previas de cada uno de los equipos de la NFL de cara a lo que va a ser esta temporada 2025 y toca hablar en el día de la fecha acerca de lo que a mi criterio fue el equipo sensación de la temporada 2024, un equipo que me parece que sorprendió a propios extraños, que vio en su mariscal novato la verdad un juego espectacular en Jaden Daniels y que tuvo otros tantos puntos altos en una época bastante importante dentro de la historia de la franquicia Washington, ahora Washington Commanders, porque bueno, hubo muchos cambios de cara a la temporada 2024 y parece que todo va en la dirección correcta, pero para eso lo tenemos aquí a Inigo Maisterrena. Él es CM y encargado del YouTube de Spanish Bowl y parte del podcast Somos Washington. Inigo, es un placer para mí darte la bienvenida a este programa de Mates y Fútbol. Bueno, ¿cómo te va? Imagino no tan contento, estamos grabando un día después de la derrota de Washington ante Cincinnati por pretemporada, pero después de todo es pretemporada. Bienvenido. ¿Cómo estás, Agustín? Encantado de aquí estar en Mates y Fútbol. Ya los había escuchado algunas veces. Muy interesante todavía todo lo que hace No Huddle. Y por supuesto, un absoluto placer por estar por acá. Y sí, la verdad es que la pretemporada, el resultado siempre lo he dicho. Y no es porque ya llevemos dos derrotas en esta pretemporada. Y el tercer partido va a ser contra los Baltimore Ravens, que llevan como 200 partidos ganados en pretemporada. Es una locura lo que llevan ellos y muy probablemente sigan por ahí con esa racha. Pero independientemente de eso, el resultado final es lo de menos. Lo que necesitas ver es individualmente cada jugador, cómo es que se desempeñó en distintas situaciones. Sí, 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 completamente de acuerdo. Uno, Washington, que a estas alturas del año pasado, bueno, había un cierto manto de dudas sobre todo cómo se iba a desempeñar la temporada. No sé si tanto sobre el futuro de la franquicia, donde creo que de manera casi unánime, o por lo menos en el National Media de los Estados Unidos y también en un poco la comunidad hispanohablante de la NFL, había como una cierta creencia de que iban en la dirección correcta. Ahora, la temporada 2024 fue una marca clara de que los Commanders, por lo menos en cuanto al talento que tienen en su roster, llegaron para quedarse, por lo menos en lo que es una división, como es la NFC Este, que es extremadamente competitiva, con unos Eagles que, bueno, vienen de ser campeones de Super Bowl, con unos Cowboys que siempre te dan pelea y que van a tener, a mi criterio, una de las ofensivas probablemente más explosivas, perdón, de toda la NFL este año, y con un Giants que, bueno, tiene un nuevo mariscal, va a intentar cosas nuevas, veremos cómo sale bien eso. Pero Washington, en todo ese mejunje, si se quiere, se metió en la temporada pasada y la verdad es que hizo mucho ruido. ¿Qué análisis muy, muy por arriba te deja o qué enseñanzas te deja este equipo de los Commanders en la temporada 2024? ¿Y qué tanto de eso es trasladable, obviamente, a esta campaña que ya va a ser el segundo año de toda esta nueva ola de gerencia, de entrenadores y demás en la capital de los Estados Unidos? Sí, totalmente, ¿no? O sea, la off-season comienza con la llegada de Dan Peters, el nuevo general manager. Luego llega Dan Quinn en una eh, cierto conjunto de dudas. eh, Se reportaba que se quería Ben Johnson. Ben Johnson al final se quedó un año más con los Lions, que se querían algunos otros elementos, pero al final pareció en su momento que Dan Quinn era como la tercera opción. Y la verdad es que después que investigas un poquito más y que ves todos los procesos y que estás muy cerca de la franquicia y del equipo, entiendes que sí era su opción, que era verdaderamente su primera opción. Generaron un comité entre varios ex dueños, eh, incluso de otros deportes como el básquetbol y demás, para un ex general manager de los Vikings, todos los nuevos dueños que son como
más o menos 6, 7 importantes, entre ellos el Magic Johnson. Eh, y por ahí se reportó, me acuerdo muy bien, que Ben Johnson dijo, esos hombres de básquetbol no me interesan, ¿no? Porque justamente estaba el Magic Johnson y el ex general manager de los em, Warriors, ¿no? Los Warriors. De básquetbol, que bueno, generó una franquicia sumamente exitosa en su momento. Pero bueno, independientemente de eso, la narrativa parecía eso, ¿no? Que Dan Quinn no era la mejor opción después de haber tenido un final con los Cowboys, con una defensiva que hizo agua en el último partido en playoffs con los Cowboys, pero que antes de eso fue, digo, me parece que un poco injusto la sobrereacción un poco de la gente y de la prensa, porque ese partido sí estuvo mal, ese último partido de los Cowboys, pero bueno, al final del día Dan Quinn construyó una buena defensiva y muy buena relación con sus jugadores. Viene la off-season del 2024, llegan muchos veteranos, llega Zach Ertz, llega Bobby Wagner, jugadores que en su momento muchos dijeron, ya no les queda gasolina en el tanque, ya no tienen mucho que dar, había muchas dudas. El pick número 2 global, Jaden Daniels, yo soy sincero y me abro aquí ante la audiencia de No Huddle, me he abierto en otros lados, por supuesto, y me abrí desde siempre, que yo prefería a Drake May en su momento porque pensaba en ese momento, en el periodo pre-draft, que Drake May tenía un techo mucho más alto y que a futuro podía funcionar mejor. Y que Jaden Daniels me presentaba muchas dudas, que no sabía si iba a poder ser un quarterback total en la NFL, que no lanzaba bien por el medio, que quizás era un poquito propenso a las lesiones, que una serie de cosas que la verdad semana a semana me fue en la temporada ya 2024 me fue callando la boca y me fue callando el cerebro con mis ideas que fueron erróneos en su momento y que entonces pues fueron mejorando este equipo, todo con base sobre todo en la ofensiva, evidentemente cargada por él, eh, con receptores como Diami Brown, como Lamide Zaccheaus, Zach Ertz, Terry McLaurin, sí con calidad, pero Zach Ertz con esas dudas de la edad. Y bueno, semana a semana iba mejorando y mejorando, y luego te vas enterando de todas las cosas de la historia de Jaden Daniels y dices, ok, entonces estaba equivocado en su momento, en marzo, en abril de 2024, porque no sabía toda la historia, ¿no? Uh-huh. Y es un chico que ha estado comprometido con su carrera y con mejorar día a día desde muy, muy, muy pequeño, desde los 10 años. Tiene un coach personal que sigue visitando y que sigue entrenando. En marzo y en abril pasado estuvo entrenando con él, Ryan Porter se llama, en el este de Los Ángeles. Eh, a Ryan Porter le habla cada semana antes del partido. O sea, hay una serie de historias alrededor de Jaden Daniels que dices, ok, ahora entiendo por qué todo esto lo está trasladando al campo, ¿no? Y por qué está jugando tan bien y por qué impresionó esa temporada de rookie. Entonces, bueno, sí, como bien decías, una temporada que sorprendió a todo mundo, quizás a todos, menos al propio Jaden Daniels, que él es el único que siempre ha confiado en él mismo. Sí, y hay una especie de frase hecha en la NFL acerca del segundo año de los jugadores y particularmente de los mariscales, y que habitualmente es un año de bajón y demás. Eh, hay una cierta parte que es verdad que son los números y que hay una cierta demostración numérica de eso, pero hay algo en Daniels que por lo menos a mí me grita que esto no va a ser el caso, por lo menos en este equipo de los Commanders, y me parece que tiene que ver con el coordinador ofensivo de este equipo y tiene que ver con ni más ni menos que Cliff Kingsbury, quien obviamente en su momento en Arizona intentó hacer funcionar una ofensiva con Kyler Murray, con un mariscal, si querés ya ponerlo de alguna manera, de características similares a Daniels y a la vez no, porque eran una especie de dual threat, alguien que te podía lastimar con las piernas, pero que
realmente no, en la NFL no se recomienda tanto eso, salvo que tengas un super atleta como Lamar Jackson en la posición. Bueno, Daniels empieza de a poquito a parecerse a ese joven Lamar Jackson, pero a esta altura de su carrera, como un mucho mejor pasador. Mi pregunta con esto es: ¿qué tanto ha influido Kingsbury en este éxito que ha tenido Daniels en su primera temporada? Y ya meto el tema también porque es uno de los principales temas a debatir tal vez aquí en este programa. ¿Qué tan importante dentro de ese éxito? Es importante en cualquier ofensiva tener muy claro quién es su receptor uno. ¿Qué tan importante dentro de ese éxito fue Terry McLaurin? Y bueno, después nos meteremos un poquito más en ese tema. Voy a hablar primero del personaje del coordinador ofensivo de Cliff Kingsbury y luego de Terry McLaurin, así como me lo planteas. Cliff Kingsbury es fundamental en el éxito de la ofensiva, evidentemente, de los Washington Commanders en el 2024. Después de esa experiencia con esa Air Raid que venía trayendo de Mike Leach, del college en Arizona, y que tuvo algunas decisiones un poquito polémicas como head coach, que es un poquito diferente ser coordinador a ser head coach, bueno, un poquito, un bastante. Tienes otras responsabilidades, tienes que ver una visión más global, una serie de cosas que pudiéramos tener un podcast completo para discutir de eso, pero sí es bastante distinto. Creo que ese paso atrás, primero teniendo un año sabático, en donde pues se dedicó a viajar a muchas universidades, a estar por aquí y por allá, a ver mucho video, a tratar de reaprender las cosas. Creo que en cualquier profesión eso, un stop and think, yo lo digo mucho, sirve. Y a veces el stop puede ser de un año completo y a veces el stop puede ser de un fin de semana, ¿no? Entonces, depende de la necesidad de urgencia que tengas, ¿no? En tu carrera al final del día, depende de las situaciones. Entonces, bueno, él tiene un año de eso sabático, aprende mucho y creo que ajusta un montón de cosas. Evidentemente, también ayuda muchísimo. Hay un personaje importante en la coordinación del juego terrestre el año pasado con Washington, que continúa en la franquicia, que es Anthony Lynn. Anthony Lynn ha sido head coach en la NFL, Sí, ha aquel sido head coach coordinador de los ofensivo Chargers. de los Chargers. No le fue muy bien porque los Chargers pues prácticamente a nadie le ha ido muy bien, pero bueno, también implican un montón de cosas. Pero Anthony Lynn aprendió de Mike Shanahan, ¿no? Esos sistemas terrestres. Entonces es un hombre que para el diseño del juego terrestre es muy, muy inteligente. Entonces él coordinó esa parte y sobre todo en la primera mitad de la campaña le ayudó muchísimo para liberar tensión, ¿no? O sea, un quarterback rookie tiene mucha tensión y mucha presión porque pues la velocidad es distinta en la NFL, las defensivas te cambian un montón de cosas y hay una serie de cosas, muchos hablan de, están los quarterbacks novatos o de segundo o de tercer año por fin encontrando la velocidad y que el juego se les alentó, ¿no? Se habla mucho de eso, pero eso es efectivamente eso, ¿no? Que el quarterback está con el balón en las manos, bueno, un poquito antes desde el pre-snap, y todo lo ve demasiado rápido, ¿no? Entonces, este tipo de cosas pues le ayudaron evidentemente a que tuviera menos presión, y luego se reportó todo este asunto de la realidad virtual, que la viene trabajando desde LSU un año antes, en su año en donde ganó el Heisman, y que además él juega de alguna manera como si tuviera pues el casco de la realidad virtual como un Sí, videojuego. Daniels, de vuelta, creo que vamos a sacar a Lamar Jackson de esta conversación porque está en otra categoría, pero es lo más parecido a jugar con un mariscal de Madden en la NFL. Exacto, ¿no? Y entonces, pues todas estas cosas te vas enterando en la temporada y por supuesto que le ayudaron. Pero Cliff Kingsbury fue una parte porque fue evidentemente el hombre que estuvo más cerca de él en el día a día. Se reportaba, por ejemplo, que el primero en llegar a las instalaciones era Jayden Daniels y el segundo era Cliff Kingsbury. Entonces, evidentemente había muchas pláticas todos los días de ellos, viendo film, viendo cosas,
y evidentemente mejorando semana a semana. Y la NFL, pues necesitas mucho eso, necesitas mucho compromiso contigo mismo, con tu carrera, con la semana, con el rival siguiente, para precisamente estar lo mejor preparado para el siguiente rival. Entonces, Cliff Kingsbury fue fundamental. Y luego Terry McLaurin, pues fue la otra pieza fundamental, ¿no? Tuvo su mejor año en cuanto a producción de touchdowns. Ves los highlights del equipo y prácticamente todos los touchdowns o son terrestres o son de Terry McLaurin. De verdad fue una cosa impresionante en ese sentido y era evidentemente el hombre más buscado. Por supuesto, por ser el receptor más talentoso, el de mayor calidad. Siento que todavía un poquito infravalorado en total Sí, en la liga. Ves coincido. un montón de listas de top 15 y no aparece por ahí. Y yo creo que sí debería estar en un top 15, quizás en un top 10 a lo mejor sería un poquito exagerado, pero es eso, ¿no? O sea, la gente se le olvida un poco ese tipo de jugadores y bueno, no pasa nada, así hay muchos de ellos. También un poco creo que producto esto de la infravaloración de Terry, de los malos años que habían tenido los Washington Redskins, Washington Football Team y luego Washington Commanders en el 2023, que no fue un buen año, por supuesto. La primera pregunta tiene que ver con la potencial ausencia de McLaurin bueno, sabiendo obviamente que está en plena disputa salarial con la franquicia y con la llegada de otro receptor con calibre de uno. Después podemos discutir si realmente a esta altura de su carrera todavía es alguien con potencial, perdón, de receptor uno como lo es Divo Samuel. Se ha hablado acerca de, bueno, su estado físico y demás, pero creo que es una conversación que me parece al divino botón, por ponerle palabras lindas, tener. Suponiendo que las cosas son normales, suponiendo que Terry McLaurin tiene un contrato, que no es un holdout, y suponiendo que Divo Samuel, vamos a ponerle, está en pleno estado físico. ¿Hay una discusión por quién es el uno en Washington? ¿O no aplica del todo esta pregunta teniendo en cuenta lo que significa McLaurin para estos Commanders? Y la segunda pregunta claramente tiene que ver con qué qué tanta relevancia toma Samuel con este potencial holdout de McLaurin, que, a ver, ya lo hemos visto hacer esto, lo hemos visto llegar a un acuerdo semanas antes del inicio de la temporada regular, lo hizo en el 2022, si no me acuerdo mal, es el último acuerdo que él firma, pero bueno, el peligro está ahí. Sí, totalmente. Si están los dos, evidentemente sigue siendo el de más toques de balón Terry McLaurin. Creo que la intención, evidentemente, de la gerencia es que Divo Samuel sea un arma complementaria a esta ofensiva, ¿no? Que Terry McLaurin siga en la mayoría de las formaciones de Cliff Kingsbury, pone a un solo receptor aislado de un lado, mucho más abierto, y a los otros dos, tres o hasta en un momento dado cuatro, justamente del otro lado, ¿no? Esa es la inmensa mayoría de las formaciones. Entonces, la inmensa mayoría de las formaciones de 2024 fueron justo así, con Terry McLaurin aislado, fueron arriba del 80% Terry McLaurin de ese lado. Entonces, creo que sí será el de mayor volumen si todo se arregla como suponemos que se va a arreglar. Y luego, si no se arregla, en la segunda parte de tu segunda pregunta, Diego Samuel evidentemente se convierte el hombre más importante y entonces ahí creo que sí no salen los planes, porque Divo Samuel creo que sí funciona como una segunda arma, como un hombre disruptivo, como un hombre, lo vimos ayer, la primera jugada fue una jet sweep y bueno, Versátil. versátil y que te rompe momentos defensivos en donde a lo mejor están las cosas complicadas. Es ese tipo de jugador, porque desde el backfield puede hacerte daño, con yardas después de la recepción, y ese tipo de cosas son, creo que con las que más se puede aprovechar Divo Samuel. Eh, Creo que deben de llegar a un acuerdo. Desde mi punto de vista, creo que las dos partes están demasiado necias de su lado. Por ahí se reporta que el equipo le está faltando el respeto, un poco en la palabra traducida tal cual literal,
que lo utilizan mucho los gringos, disrespectful. Ellos no lo ven como tan fuerte como a lo mejor nosotros, una falta de respeto. Una falta de respeto es a lo mejor Sí, que se metan con tu madre, ¿no? sí, Una sí, cosa sí. así como un poco más grave, ¿no? Es Para más nosotros. fuerte, digamos, de la frontera Sí, hacia el sur que para ellos lo que realmente sí, significa. ellos simplemente tratan de poner límites, ¿no? Entonces, creo que el equipo y Adam Peters está demasiado duro en esa parte y es un poco como él aprendió las cosas en los 49ers. Así fueron muchas negociaciones con los 49ers y sus jugadores en años recientes. Y del otro lado también Terry McLaurin, creo que por ahí se reporta que está pidiendo 34 millones para un jugador que está por cumplir 30 años y que este contrato lo empezaría a cumplir cuando tiene 31. Un receptor de 31 años normalmente no eh, eh, cuenta con tanto porcentaje de límite salarial proyectado al 2026. Entonces creo que está un poquito fuera de esa realidad y creo que por ahí el punto medio entre los 29, 30 millones promedio anual, creo que pudiera ser un punto medio que a lo mejor es donde terminarán acordando. Eso es un poco como lo veo, pero bueno, veremos cómo se dan las cosas. Si no se da un contrato, eh, o sea, una extensión de contrato, creo que está prácticamente eh, esto muerto, porque lo que haga Terry McLaurin, para bien o para mal, va a abordar a la narrativa del contrato. Si lo hace bien, Mm. la gente va a decir, se merece 40 millones. Si lo hace mal, ya ven, ¿por qué no le pagaron? Entonces, esto complicaría mucho la negociación de cara a la siguiente offseason, que todavía se puede, ¿no? En un momento dado, tiene contrato por el año 2025, pero la extensión creo que sí debe de hacerse antes del 4 de septiembre. ¿Tenés fe de que se va a lograr o ves o crees que puede? Yo realmente creo que los casos de holdout en la NFL, tanto el de McLaurin como el de Hendrickson, no tienen mucho futuro, entre comillas, en el sentido holdout. Sí van a seguir negociando, sí van a seguir insistiendo por el contrato que creen merecer, pero no los veo perdiéndose a ambos. Lo mismo pienso con Parsons, incluso de Cowboys, aunque esa situación es un poco más complicada, porque es mucho más pública. Eh, pero me parece que en los casos de Hendrickson y el que nos atañe acá, que es el de McLaurin, no veo perdiéndose partidos. ¿Cómo crees, en una respuesta corta, si tenés fe de que se hace antes y de si se va a perder partidos en caso de que no se haga? Pero ese partido sería el peor error para Terry McLaurin. Sí. O sea, si alguien le aconseja eso, aunque sea su amigo, realmente es su peor enemigo. Porque justamente necesitas jugar para demostrar, ya sea que te quedes aquí en Washington o te vayas a otro lado, demostrar que todavía sigues teniendo lo que necesitas a los 30 años y que vas a seguirlo teniendo a los 31, 32 y que seas 33, un contrato de 3 años, ponle, ¿no? Entonces, no creo que eso sea lo correcto. Hay una de las cosas muy importantes que en todas sus temporadas en la NFL ha superado las 900 yardas, ¿no? Y es uno de los receptores que del 2020 para acá, uno de los tres o cuatro, cuatro o cinco por ahí, no hay Sí, muchos, que han superado las la 1000. productividad de McLaurin y en particular, y perdón que te interrumpa, Sí, con los mariscales con los que ha jugado McLaurin es además. increíble. Yo creo que le agrega mucho más peso eso, porque después uno puede decir, bueno, quedó top 5 top 10 en tal o cual estadística, pero donde realmente creo que no se mira tanto, y creo que es el caso por excelencia, en este caso, porque no se me ocurre otro jugador que haya jugado con, o Garrett Wilson podemos incluir también con los Jets, pero son ellos dos. O sea, vos mirás los mariscales y decís, bueno, pusiste estos números con estos muchachos, con nosotros dos y Nigo tirando pases, sin faltarle respeto a los muchachos de la NFL. Claro, claro, sí, sí, se entiende perfecto lo que dices, por supuesto, ¿no? O sea, y ahí es donde regresamos a lo que decía al principio de que pues, me parece infravalorado. Y cuando tuvo en un primer año un quarterback, pues, de, de, de bastantes garantías, pues hizo lo que hizo el año pasado. Entonces, a los dos les conviene llegar a un acuerdo, pero creo que uno está demasiado duro, como decía, en la postura de no te puedo pagar más porque lo que te voy a dar es a futuro y no sé, hay demasiado riesgo para entonces, y el otro se está valorando, no porque no tenga ese valor, pero se está valorando de más
en el sentido de que este contrato sería hasta que cumpla los 31 años y el riesgo evidentemente aumenta. Si McLaurin terminara rompiendo y buscara contrato en otro lado, creo que conseguiría menos que lo que está en Washington. Es decir, es más valioso para Washington que para creo que el resto de las franquicias, porque al final del día Washington sabe lo que tiene ahí, ¿no? Entonces, están destinados a llegar a un acuerdo, pero sí, si me preguntabas hace mes y medio, yo decía que 99% que se arreglaban. Hoy estoy con un 70% que sí se arreglan. Ha bajado mi optimismo. Bueno, pero sigue siendo bastante optimista. Otra de las polémicas instaladas dentro de Washington es el tema de la situación de uno de sus corredores, Brian Robinson Jr. Washington parece estar muy dispuesto a desprenderse de él. Él ingresa en el último año de su contrato de novato, si no me están fallando acá las Sí. anotaciones. Y además tiene una gran desventaja. Brian Robinson Jr. tiene dos grandes ventajas. Uno que estadísticamente, no en cuanto a tape, yo no lo veo flojo en tape, pero estadísticamente es uno de los corredores más flojos de la NFL. En cuanto a cantidad de toques que le daban en la temporada pasada y la productividad que justamente él daba con esos toques. Y después tiene la mala suerte de que Washington está enamorado de un contrato excesivamente barato y de un jugador, un gran jugador a mi criterio, que no debería haber seguido en la séptima ronda, debería haber seguido un poquito más adelante, que es Jacory Krosky Merritt. Corredor que la verdad es que le hemos visto hacer cosas interesantes esta off-season. Sigue siendo off-season, lo repetimos. Si bien lo dijiste bien a principio del programa, hay que mirar individualidades en los Uh -huh. partidos de pretemporada. Krosky Merritt claramente es uno de los individuos más destacados, no en Washington, sino en toda la NFL en esta pretemporada. Pero bueno, enfrente tiene a Brian Robinson Jr., que todavía no se sabe bien qué va a hacer. Están buscando activamente el trade. Y no diría enfrente, pero sí compartiendo o con otro rol a Austin Eckler, también dentro de esa plantilla de corredores. El funcionamiento parece estar, en cuanto a línea, en cuanto a cómo se arma el juego terrestre. Ahora, ¿qué pasa acá con Brian Robinson Jr., con Krosky Merritt, con Eckler y con los demás chicos que están en ese backfield? Bueno, Brian Robinson vino a la baja, vino de más a menos la temporada pasada y al principio, como decía, el juego terrestre fue mucho más importante en la primera mitad, septiembre y octubre del 2024, y luego noviembre y diciembre se nos fue perdiendo, ¿no? En el equipo y fue perdiendo ese protagonismo. Entonces, en el grupo de corredores del equipo, pues están otros que cumplen algunas funciones. Está el mismo Chris Rodríguez, que fue una sexta ronda del 2023, que pues ha estado entre Practice Squad y el roster activo, pero ha sido importante, ya ha tenido algunos flashazos, entonces le gusta a los coaches, Chris Rodríguez, entonces como un complemento también podía ser, también un complemento joven en un momento dado. También está Jeremy McNichols, que en un momento dado es un veterano que pues, para ciertas cosas pues, puede funcionar. Y lo que se reporta mucho desde eh, Arlington, Virginia, que es donde están las instalaciones de entrenamiento en Washington, o sea, de los Washington Commanders, en Washington, D.C., es que Brian Robinson no les está gustando tanto a los coaches, que no les gusta mucho la agresividad que está formando, la agresividad que está mostrando, como ataca los huecos y este tipo de cosas. Entonces, pues por eso intentan conseguir algo, no creo que consigan tampoco gran cosa, porque hoy lamentablemente los corredores de manera individual pues no tienen tanto valor. Yo creo que a lo mejor un intercambio de rondas tardías, una quinta por una sexta, una cosa así, y ya que se lleven a Brian Robinson, porque pues tampoco la necesidad de un corredor que complemente algún otro backfield no lo veo tan claro en muchos equipos. Y entonces, bueno, pues está intentando eso, si no, yo creo que lo van a terminar cortando y simplemente no entrará en el roster del 53. Y bueno,
pues le desearán la mejor de las suertes. Yo creo que como han funcionado el equipo, a lo mejor lo cortarían antes de los cortes de los otros equipos para que tuviera tiempo a lo mejor de negociar por otros lados. Y nada, ¿no? Ja'Cory Crosby-Merritt, que tiene una historia tremenda, que bueno, fue eh, suspendido el año pasado por la NCAA, porque simplemente en su año de novato que estaba en Alabama State, pues jugó 3 partidos y jugó creo que con el número 36. Y luego hubo otro jugador que con el número 36 defensivo jugó otros partidos, el cuarto, el quinto, el sexto, y entonces la NCAA identificó que el número 36 había jugado más de 3 partidos, y entonces por eso el año pasado en Arizona lo suspendieron, y bueno, nada más jugó el primer partido, la semana 1, superó las 100 yardas y tuvo un buen partido, y luego de ahí jugó el Shrine Bowl, y estuvo a punto de llegar a las 100 yardas y fue el MVP del partido. Entonces, y estuvo entrenado con Arizona a pesar de estar suspendido. Entonces, por eso, por esa resiliencia, por esa forma de estar comprometido consigo mismo, le gustó a Adam Peters y le gustó al resto de los scouts. Y bueno, lo consiguen en 7ª ronda, pick 245, ¿no? Es una locura que a veces se consiga talento, sobre todo de corredores en esos Una clase picks tan igual, altos, pero profundísima de corredores, por que la clase. creo que Uf, además lo termina impulsando, yo decía, era un talento tal vez cuarta, quinta ronda, pero esta clase de corredores no te permitía ese tipo de deslices, como el que ni siquiera es un desliz realmente propio de Krosky Merritt, sino fue un error administrativo, básicamente, de Alabama State. exactamente. Sí, no. Para que los corredores corran, para que el mariscal tenga tiempo, existe una línea ofensiva. Washington tiene algo interesante en la línea ofensiva y yo no termino de decidir si me encanta o si creo que no va a funcionar. Mm. Y voy a explicar por qué y pedir tu opinión al respecto de esto. Creo que tiene veteranos recontra establecidos en la posición, como Tyler Biadasz, como Andrew Wiley. Creo también que el mejor momento de esos veteranos ya ha pasado. Y me parece también que los Commanders están, punto número 1, esperando que Larry Tunsil no tenga un bajón espectacular de su rendimiento. El tackle izquierdo era claramente un lugar que Washington tenía que mejorar. Fue y consiguió tal vez a uno de los más destacados disponibles, entre comillas, del mercado. No sabíamos que estaba disponible, simplemente fueron e intercambiaron por él, pero consiguieron a uno de los mejores disponibles dentro de la NFL. Ahora, la salud y el rendimiento es bastante... no quiero insultar para decirlo, pero lo voy a decir, es bastante hija de puta con los tackles en particular. Y Tansil tiene su historial. Y también creo que depende mucho de si Wiley se cae, bueno, ¿cómo está Josh Connerly para responder a ese llamado? Entonces, a mí me da la sensación de que esta línea, ni hablar de Sam Cosmi que está lesionado, me da la sensación de que esta línea está construida en titulares, pero no sé si termina de tener la profundidad necesaria, y como se ha demostrado una y otra vez en los candidatos dentro de la NFL, que necesitas tener en tu línea ofensiva. ¿Cómo ves vos esto? ¿Y qué opinas acerca de la construcción que ha hecho la gerencia Peters con esta línea ofensiva? En comparación del año pasado a veo cosas positivas. La gran negativa es la lesión de Sam Cosmi, que bueno, se rompe el cruzado, el ligamento cruzado hacia el final de la temporada, y sabemos que los ligamentos cruzados, bueno, hace muchos años a veces terminaba carreras, ¿no? Hoy, por suerte, En dentro muchos de 6 meses deportes. estás parado y practicando, eh, Eso, ¿no? pero bueno, nada. Ha mejorado mucho el avance médico, y hoy Sam Cosmi pues está entrenando todos los días y está aislado, ¿no? Como bien lo sabemos. De eso a que juegue, falta algo de tiempo, faltan algunos pasos, evidentemente, pero probablemente a lo mejor esté listo como para octubre. Yo creo que va a empezar la lista en la Injury Reserve o en la Physical Unable to Perform o alguna de estas, dependiendo un poco de las estrategias. Y lo que ha intentado, evidentemente, para hacer la gerencia, pues es eso, es
mejorar la línea ofensiva. Como decías, no sabíamos que Larry Tunsil estaba disponible porque simplemente pues le llegaron al precio y pagaron bastante, ¿no? O sea, pagaron 2 picks de este 2025 y otros 2 más del 2026, ¿no? Entonces, pues fue un precio alto, pero es lo que normalmente se paga por un left tackle, eh, considerado top, Sí, como dice el gran. vamos a decirlo, Tonsil, por lo menos hasta el año pasado, todavía dentro del top 5 de la liga. De vuelta, Sí, yo creo que hay dos posiciones, que es tackle y esquineros, que el rendimiento de un año a otro puede simplemente mermar de una manera en que no lo sí. ves, no lo ves simplemente, o sea, ocurre, Mm. ocurre y ya. Pero sí, te dejo continuar con el análisis. Sí, suponiendo que eso pasara, evidentemente tendrían que hacer algunos ajustes. Pero bueno, suponiendo que no, y que esperemos que así sea, pues Larry Tunsil será ahí la pieza por unos 2 o 3 años del lado izquierdo. Consiguen a Josh Connerly en la primera ronda, que está como encaminado a ser el right tackle. El right tackle del año pasado era justamente Andrew Wiley, que ahora será un poco ese respaldo de la parte de la cualquiera de las dos posiciones, creo que de bastante buena manera. Al final del día tiene un montón de juegos jugados como titular, experiencia como tal. El día de ayer con los Cincinnati Bengals jugó como left tackle porque no se vistió Larry Tunsil porque tiene una pequeña lesión y lo están cuidando lo más posible porque pues, es una pieza fundamental en cualquier equipo. Entonces, al inicio entrenó toda la semana Andrew Wiley como left tackle y jugó left tackle mientras estuvo Jaden Daniels un poquito más. Entonces, hay un poquito más de profundidad por ese lado porque el año pasado el left tackle era Brandon Coleman. Hmm. Ahorita tiene una pequeña lesión que seguramente la va a superar para la semana 1, que ahora lo mueven para left guard. Entonces tienes esa flexibilidad con este tipo de jugadores que, bueno, un tercera ronda que termine siendo tu left tackle titular en una ofensiva que funcionó muy bien el año pasado, así de entrada, sin saber más, dices, hombre, pues le pegaron a la tercera ronda, pero no fue propiamente por el muy buen trabajo de Brandon Coleman, sino por todo un sistema, ¿no? Los chip blocks que aplicaba el equipo eran prácticamente en cualquier jugada, o sea, es decir, apoyo de algún empujón del tight end o Sí, sí, o una del línea muy receptor. cohesiva en su Sí, funcionamiento. y ayuda de otros jugadores para que evidentemente tuviera un poquito más de tiempo Jaden Daniels. Entonces, Brandon Coleman no es el hombre eh, tan atlético como para ser left tackle y creo que va a ser mucho mejor como left guard. Entonces, bueno, ahí es otra de las posiciones. Y luego, cuando ya esté sano Sam Cosmi, su suplente va a ser Nick Allegretti, que fue el left guard el año pasado, titular. Entonces, creo que hay dos posiciones que el año pasado fueron titulares, que son Andrew Wiley y Nick Allegretti, los dos venidos de los Kansas City Chiefs, curiosamente, y que eso le da cierta profundidad de veteranos, como bien dices, pero bueno, veteranos que te van a estar listos el día, en el momento que los necesites, porque a veces los necesitas 3 snaps porque tienen un pequeño golpe a alguno de tus linieros, ¿no? Entonces, sí tiene un poquito más de profundidad, pero sí, también estoy de acuerdo contigo que hay bastantes veteranos, que evidentemente a más veteranos hay más posibilidad de lesiones. Yo, por ejemplo, el año pasado con los Detroit Lions tenía muchas dudas de la mayoría de los lineros ofensivos que eran muy veteranos y las lesiones llegaron por otro lado, ¿no? Llegaron mucho más por el lado defensivo. No Ujú. sabes por dónde te van a llegar, pero evidentemente las posibilidades sí existen de que Nick Allegretti, de que Andrew Wiley, de que Tyler Biadas o que del mismo Larry Tunsil, que ya prácticamente todos están en los 30 años o superan los 30 años, tengan un poquito más de lesiones. Y están tratando de poco a poco ir formando eh, con más jóvenes, ¿no? Sam Cosmi todavía no llega a los 30 años, Josh Connerly y por supuesto, como decía, Brandon Coleman. Entonces el proceso ahí va, ¿no? Es poco a poco y creo que esta combinación de veteranos y este y jóvenes, no novatos, porque novatos solo es uno, puede funcionar. Hoy mismo firmaron a George Fant y esto evidentemente indica,
un tipo que con Seattle tuvo bastantes juegos iniciados. Esto evidentemente indica que quieren ayuda, ¿no? Y que están buscando un poquito más de ayuda y que los veteranos que están en el segundo equipo o en el tercer equipo, pues no le encantan a la gerencia, ¿no? Entonces, creo que George Fant va a terminar siendo la última firma bueno, no la última será Terry McLaurin, pero la última firma de los agentes libres que llegan al equipo, y se va a terminar quedando en el roster de 53. Hablaste de proceso, y creo que Washington está un poco siguiendo la misma línea que están siguiendo la gran mayoría de los equipos que triunfan en la NFL. No por sacarle flores a Roseman y a la construcción del roster de los Eagles, pero después de todo son los últimos campeones y lo han hecho con profundidad, particularmente en las trincheras y mucho más particularmente en la línea ofensiva. Y hablando de trincheras y llevándote al otro lado del campo, al lado defensivo, eh, yo veo esta línea defensiva de Washington y me pasa algo similar a la línea ofensiva. Yo veo veteranos que están cubriendo huecos importantes, veo tipos de todos modos que, por lo menos hasta 2024, me demostraron que merecen un lugar en un roster titular dentro de la NFL, merecen un lugar dentro de la titularidad de un roster, digo bien. Eh, y hay una construcción importante de tamaño en particular, y de versatilidad dentro de ese tamaño, que me parece interesante. Leyendo los titulares, ¿no? Doran Sandstrom, Doron Payne, Javon Kinlaw y Von Miller serían los titulares hoy, o por lo menos los que aparecen en el depth chart. Pero uno mira atrás y ve todos veteranos que colaboraron de manera importante en distintos equipos o en el mismo Washington durante la campaña pasada. Clelin Ferrell es una ex selección de primera ronda que me parece que como pieza rotacional, hoy es una pieza rotacional hasta de lujo, te diría, para un equipo de NFL. Johnny Newton, yo pensé que iba a explotar mucho más. Es una segunda ronda del año pasado. Tal vez le den más oportunidades el año pasado. Este año, perdón, va a estar un poco tapado por Kinlaw, pero creo todavía en su talento. Y uno ve a Goldman, a Wise, a Jacob Martin. Son jugadores que el año pasado en algún momento iniciaron partidos para los equipos para los que lo jugaron. Chicago y New England y Atlanta en particular, con estos tres jugadores. ¿Qué opinas vos de esta línea defensiva? Y si ves este paralelismo que hay en la construcción de trincheras dentro de Washington, en la línea ofensiva y en la línea defensiva, justamente. Sí, yo también opino lo mismo en que Filadelfia ha marcado un rumbo en la construcción de rosters a través de línea ofensiva y línea defensiva, y esa es la base del éxito del año pasado. Y también ves a todos estos jugadores y ninguno destaca de manera brutal, Ujú. ¿no? Ninguno dices, wow, este sí No, no tenés tu es Miles Garrett, tu TJ Watt un Miles dentro. Garrett. Mm. O sea, no hay ninguno así, o incluso por el centro, ¿no? Alguien que sea un indiscutible o prácticamente indiscutible All Pro, ¿no? O sea, no se ve a ninguno, ¿no? En su momento, por supuesto, este, hubo muchísimo más talento, por supuesto, o más que talento, un mucho mejor momento de Von Miller, y Von Miller muy probablemente termine en el Salón de la Fama porque es un MVP de un Super Bowl, y evidentemente el pass rush de los años recientes no se entendería de la misma manera sin Von Miller. Entonces creo que eso es un argumento bueno como para que en su momento llegue a estar en el Salón de la Fama, Sí. pero ya no es el Von Miller de hace algunos años, tiene 36 años y evidentemente ya no te va a dar lo mismo. El mismo año pasado, con algunas lesiones y algunos problemas ahí extra cancha, era más rotacional con Buffalo, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, ese es el único que llamaría mucho la atención, pero si no estuviéramos en 2025, sino más bien si estuviéramos en 2019, ¿no? Pero bueno, es 2025. Entonces, creo que es un grupo muy parejo y es un grupo que por diseño eh, debe de conseguir la presión y los tacleos y tratar de detener la carrera. El año pasado la defensiva contra la carrera fue muy mala de este equipo, bastante mala, ¿no? En términos estadísticos fue una de las peores cuatro. En algún momento llegó a estar una de las peores cinco, pero
por ahí regresó a una de las peores. Entonces, se trae a gente mucho más grande, ¿no? Javon Kinlaw, había mucho más expectativa de él saliendo del draft, pero evidentemente es un tipo muy, muy grande, ¿no? O sea, no solo es la altura, es el tamaño, es lo ancho que, que se ve, ¿no? Se ve hasta en la televisión. Cuando lo llegas a ver en persona es una cosa de verdad impresionante, de verdad llama la atención. Es un tipo muy, muy grande. Eddie Goldman lo mismo, y se trata, yo creo que con esto, tratar de detener mejor la carrera. Sí, cerrar huecos, aunque Hablabas de sea. John, cerrar huecos al menos, y evidentemente meterle fuerza y meterle músculo. El año pasado la línea ofensiva de Filadelfia era la más grande y la más pesada. Y ahí están los resultados. Eh, Conseguían los huecos y le daban la protección necesaria a Jalen Hurts. Eh, Hablaste de Johnny Newton y creo que Johnny Newton el año pasado sufrió mucho con lesiones menores y entonces eso no lo dejó tranquilo y creo que Johnny Newton hacia la mitad de la temporada o hacia el final va a terminar siendo mucho más teniendo más snaps porque un poco en las líneas defensivas de la NFL no se habla como tal de una titularidad sino de más snaps unos que otros, que el propio Daron Payne, que entra en el último año de contrato, que tiene mucho dinero garantizado. Entonces el año que entra pudiera llegar a ser cortado y no hay tanto dinero garantizado para el año que entra. Entonces queda menos dinero muerto, queda prácticamente dinero muerto del bono que le pagaron por firmar, ¿no? Ya no tiene dinero de contrato 2026 garantizado en el momento que empiece la agencia libre. Entonces creo que por ahí va la cosa. Como decías, es una segunda ronda que probablemente pudiera haber sido salido hacia el final de la primera. Eh, Hay un poquito el año pasado, pero bueno, no se le dio mucha oportunidad también porque tuvo eso, lesiones menores. Entonces, creo que esta línea defensiva no deslumbra ningún nombre, pero en equipo y con diseño de jugadas, como dice el gran Yayo Rocha, los sacks no se crean ni se destruyen, solo se diseñan. Entonces, diseñando presiones, creo que puedes lograr el éxito de esa parte. Y del otro lado también ha mejorado mucho la secundaria. Entonces la secundaria también ayuda. Una mejor secundaria y una mejor cobertura ayuda evidentemente a conseguir la presión y a conseguir que todo funcione mejor, ¿no? Justamente ibas a ir a esa parte del campo, porque creo que la parte menos analizable de este equipo de Washington es la parte de los linebackers. Tanto Lubo como Wagner son dos titulares establecidos. Wagner obviamente un poco más en el ocaso de su carrera, pero sigue siendo alguien que la verdad es que te aporta muchísimo la defensiva. Y Lubu me parece que es ese perfil más atlético, más tacleador y sobre todo más presionador que lo que hoy te puede dar Wagner dentro eh, de esa, de esa defensiva. Pero la secundaria es clave. Dan Quinn, de hecho, un poco quiero marcarlo de esta manera, el pan y la manteca, el bread and butter, como dicen los estadounidenses, de los Cowboys de Dan Quinn, de la defensiva de los Cowboys de Dan Quinn, fue que tan bien funcionaba esa secundaria. Porque tenía la presión, sí, pero la secundaria era lo que te terminaba de marcar. Porque Dan Quinn creó incluso playmakers en la secundaria, siendo el coordinador defensivo de Dallas. Y me parece que hay un intento de esto por el perfil de jugadores que hoy integran esa secundaria. Henry Steele es una navaja suiza, a mí me encanta, es de hecho mi jugador preferido dentro de la defensa de los Commanders y para mí un robo total en la segunda ronda del 2024, era un pick de primera ronda escrito con todas las letras. Larimore obviamente te da esa veteranía, te da esa capacidad de convertirse por momentos. Yo creo que ya no lo hace con la seguridad Sí. que lo hizo en algún momento de su carrera, pero por momentos es una especie de lockdown, sobre todo cuando enfrentas a equipos difíciles. Y este es un equipo que va a enfrentar un cuerpo de receptores que integra a Lambia Pickens, un cuerpo de receptores que integra a Brown y a Smith. Entonces necesitas ese tipo de jugador, sobre todo como tu esquinero 2. Y hay mucho puesto en el perfil de Trey Amos la selección de segunda ronda. ¿Qué tan riesgoso, punto número uno, poner ese rol sobre un novato? Porque después de todo Amos es un novato con un talento espectacular, que no le discuto.
¿Cómo ves la línea de safeties? Que me parece que sin nombres rutilantes me parece muy funcional. ¿Y qué opinas en general de esta secundaria de los Commanders? A mí me gusta mucho y le tengo bastantes expectativas. El año pasado los corners que parecía que iban a ser los titulares justamente hace un año eran Emmanuel Forbes, Benjamin St-Juste y Michael Davis, ¿no? Y ahora tienes a Mike Sanbristle que Sí, y creo se que ganó el los puesto tres nombres titular que en dijiste, ninguno dos está en minutos. Washington. Ninguno está, ninguno está. Eh, creo que Mike Davis no tiene equipo y no me extraña, ¿no? Forbes anda ahí peleando algún puesto en los Rams y San Just anda también peleando algún puesto en el roster de 53 en el otro equipo de Los Ángeles, en los Chargers. Entonces, bueno, en una de esas se quedan sin trabajo en unas cuantas semanas. Como decías, Mike Sanbristle se ganó el puesto del, del, del corner por fuera, porque además creo que funciona mejor por dentro, como nickel, porque además tiene esa estatura, pero se ganó incluso por fuera, este, de uno de los lados abiertos, en 2 minutos, ¿no? O sea, la verdad es que lo ganó de manera cómoda, un poco, pudiéramos decir. Entonces, bueno, estos tres, que Lattimore llega con muchas expectativas a mitad de la temporada pasada, evidentemente traía una lesión y eso no le permitió conseguir lo que se buscaba y lo que se intentaba de él. Entonces, ya ahora sano, como dices, con esos altibajos que ahora ya tiene en su ya larga carrera, eh, al lado de un Trey Amos que ha impresionado en los camps, que de verdad ha hecho muy bien las cosas. En el primer partido de pretemporada a mí me gustó mucho. No permitió recepción, estuvo muy atento, muy bien en coberturas en zona y muy bien y mucho mejor en coberturas personales. Creo que tiene mucho potencial y creo que de cara a lo mejor al año que entra puede ser el cornerback uno de este roster. No sé si evidentemente en esta temporada, si esto pasa es porque Lattimore se lesiona o porque viene un bajón de juego, ¿no? Entonces, pues por situaciones así, se obligarían a poner a Trey Amos contra los receptores número uno, que van a ser muy buenos, ¿no? En la temporada, a los equipos que nos enfrentamos. Entonces, fuera de eso, le tengo mucho más confianza, evidentemente, a esta secundaria que a los otros, a estos cornerbacks al menos. Y el tema de los safeties, Juan Martin ha sido un jugador de segunda ronda del 2023 que ha ido poco a poco siendo mucho más importante en este roster. Creo que tiene muy buenos instintos, lo han ido llevando muy bien. O sea, al final del día hay muchos jugadores que a lo mejor no destacan muchísimo en el college, pero en la NFL destacan más porque se comprometen consigo mismos y porque son bien coacheados y entran en la situación, podríamos poner una tercera variable, y entran en la situación correcta. Entonces, Juan Martin creo que es un buen free safety y va a estar bastantes años aquí en esta organización. Y luego llega Will Harris, que es un muy buen tacleador, que es un tipo rudo, que pega duro y que pues es un poco lo que se está buscando como strong safety. No es espectacular tampoco, pero pues es eso, ¿no? Sí, Conseguir balones perdidos y sí, que pegue duro. eso mismo iba a marcar con la gente que traen y con la construcción, particularmente en los últimos 2 años, vamos a decir, gerencia Peterson adelante, los últimos 2 años. Uh-huh. eh, Hay una tendencia muy clara de Washington que tiene que ver con mejorar para la carrera, claramente, y generar turnovers, generar muchas turnovers. Es un poco la esencia Dan Quinn y me parece que con los jugadores después, obviamente, esto es el diario del viernes, con el diario del lunes a final de temporada veremos si lo logran o no, pero la búsqueda está clara, es esa. Sí, 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 sí. La intención está clara, ¿no? Yo creo que esa es la palabra correcta. Intención es eso, de que hay a que te suceda, a que te salgan las cosas. En la NFL es bien complicado, ¿no? Las lesiones, las bajas de juego, el sistema, si encaja un jugador, pensabas que iba a encajar y no. Eh, Entrena de una manera diferente, entiende las cosas de manera diferente, el fútbol situacional, tantas variables que influyen en el fútbol americano, ¿no? Por eso creo que
a los que nos apasiona mucho este deporte nos gusta tanto, ¿no? Al menos es mi caso. Tantas variables que influyen y todo lo que estuvimos hablando en esta off-season, la gente que nos dedicamos a hacer estas cosas, no sirve de nada a partir de septiembre porque todo cambia, ¿no? Y siempre tenemos sorpresas. Entonces, eso lo hace muy divertido, ¿no? Entonces, pues sí, hay que parar la carrera, hay que conseguir los balones para que esa ofensiva y ese chico que seleccionamos en la segunda selección del año pasado, pues tenga el balón en las manos y es la manera como este equipo va a ser más peligroso. Entonces, pues las cosas hacen mucho sentido, de ahí a que funcionen de la misma manera como el año pasado, pues lo veremos, pero las cosas creo que están bien pensadas al menos, ¿no? Entonces, yo estoy entusiasmado con lo que pueda pasar. El calendario es durísimo, por supuesto, pero eh, la competencia es mucha, ¿no? Hay equipos en la NFC propiamente que, que van a pelear muchísimo Ujú. y otros muchos equipos que también mejoraron en la misma división incluso, pero bueno, las cosas tratando de ser muy calmados Mi pregunta final va a ser esa. y El número sí, clave acá es 8. El octavo calendario más difícil de toda la NFL. 8 partidos contra equipos de playoffs. Perdón, 8 equipos van a ser más partidos realmente, porque contra Filadelfia juegas 2. 8 equipos de playoffs va a enfrentar Washington esta temporada. ¿Cuál es la expectativa real que debe tener un fanático de los Commanders con este equipo, esta construcción de roster? Y obviamente en particular con la dureza de este calendario y lo complicada que es la división en particular de los Washington Commanders, que buscarán seguir esta racha activa que lleva tantos años de la NFC este, de que no hay un campeón divisional seguido por 2 años consecutivos. Creo que ya lleva más de 2 décadas esto. Filadelfia sigue siendo el favorito, pero bueno, Washington, sí, Dallas están ahí. sí, sí, Dallas sigue teniendo un roster bastante completo, ¿no? No sé si todas las piezas se encajen, pero tiene Mm. un roster bastante completo y puede ser peligroso. Creo que el piso para este equipo son 9 victorias. Si las cosas salen muy mal, llegarán esas 9 victorias. Pero creo que el equipo, el roster, todos los coordinadores continúan desde el año pasado, evidentemente el head coach, todos los coaches posicionales continúan, entonces hay una continuidad en un montón de cosas y eso en la NFL a veces ayuda bastante. El techo sigue siendo exactamente lo mismo que el año pasado, desde mi punto de vista, 12 victorias. No creo que lleguen más. Como dices, hay 2 enfrentamientos contra Filadelfia, hay uno contra Kansas City, hay otro contra Lions. Nos enfrentamos a toda la NFC Norte y la AFC Oeste, las dos divisiones creo que más duras de Más este momento de la competitivas, NFL, sí. eh, durísimas. Íñigo, te quiero agradecer una larga charla. La verdad nos ha quedado 1 hora hablando de los Washington Commanders, pero la verdad es que es un equipo que es interesante hablar porque entra en el segundo año de todo este proceso muy muy interesante guiado por Peters y por Dan Quinn, y tienen probablemente una de las próximas caras de la liga en Jaden Daniels. Situaciones interesantes como la de McLaurin, como la de Robinson, así que quería agradecerte por este rato y bueno, lo mejor para los Commanders. Yo soy alguien que apuesta a las rachas si son muy muy particulares y quiero que continúe la racha del NFC este, así que voy a ponerles una ficha, tanto a ustedes como acá, la voy a dividir la ficha, ¿no? No voy a gastar la bala con los Giants, me parece que esa, esa no la voy a usar, pero bueno, ¿quién te dice? Te puede sorprender. Inigo, Complicado, mil complicado. gracias por este rato. No, hombre, mil gracias a ti, Agustín. Encantado de estar aquí en este espacio, encantado de estar aquí platicando contigo de estos Washington Commanders que me apasionan, por supuesto, muchísimo. Y gracias por el voto de confianza, por supuesto. Y sí, Jaden Daniels es el que está destinado a ser la cara de esta NFL de cara a futuro. Y por eso la NFL le dio el juego de Navidad, y por eso le dieron 5 juegos de prime time, y por eso le dieron el juego de Madrid. Entonces, evidentemente, la NFL está apostando en términos de marketing por esta figura que puede ser
una estrella de esta liga, ¿no? El fútbol americano volvió a ser relevante en la capital de los Estados Unidos. Los Commanders tienen por lo menos un norte bien claro. A Íñigo lo pueden seguir en @imaisterrena en su cuenta personal. LSM y encargado del YouTube de la gente amiga de Spanish Bowl. Y también participa del podcast Somos Washington. Nada, pueden ir a seguirlo, escucharlo en esos formatos. Íñigo Maisterrena estuvo con nosotros hablando de Washington Commanders. Mi nombre es Agustín Espósito. Ha sido un placer estar con todos ustedes en este nuevo episodio de Mates y Fútbol. Como siempre, Spotify, iVoox, nuestro YouTube que es Nouja del OK. De la misma manera nos encuentran en TikTok y en Twitch. Y además en Twitter y en Instagram como @NFL Nouja. Me despido. Nos encontramos mañana para otro episodio de esto que es Mates y Fútbol. Un abrazo grande para todos. Chau, chau.